Hola a todos. Comenzar a agradecer. Hola a todos. Comenzar agradeciendo al Comité Permanente de Atención Integral. Hola a todos. Comenzar agradeciendo al Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Zona C por la invitación a este Congreso Internacional de Actualizaciones en Emergencias. Mi nombre es Darley Galarza, soy médico egresado de la Universidad de Guayaquil. Vamos el día de hoy a hablar sobre el esguince de tobillo, por ser una emergencia muy frecuente. En algunos reportes incluso se cataloga como el 70% de las emergencias de traumatología. Entonces es un tema de gran importancia, el cual vamos a abordar el día de hoy. El esguince es una lesión provocada en el aparato cápsulo ligamentario, el que rodea toda articulación. ¿Por qué se produce? Cuando hay una pérdida transitoria de la relación anatómica entre dos superficies articulares, el aparato cápsulo ligamentario las mantiene juntas y en su lugar, pero si nosotros provocamos movimientos que vayan más allá del límite de movimiento de esta articulación, vamos a provocar desde microdesgarros hasta rupturas incompletas o completas de estos tendones. Entonces, como es una pérdida transitoria de las relaciones anatómicas, todo vuelve a su lugar, la radiografía va a ser aparentemente normal, pero las lesiones va a ser en las partes blandas. Como lo mencionábamos, toda articulación tiene un rango de movimiento limitado. Si nosotros distendimos esto más allá de sus límites, vamos a producir desgarros, rupturas o arranques de la entesis. En su orden de frecuencia son primero tobillo, luego muñeca, rodilla y hombro. Una breve reseña anatómica de la articulación del tobillo. Entre la tibia y peroneo tenemos una articulación tipo sindesmosis, que es una articulación fibrosa. Entre estos dos huesos no hay superficies articulares, excepto en su porción distal. Están unidos simplemente por una lámina de tejido fibroso. Forman una mortaja que alberga al astrágalo. La cápsula articular la podemos dividir en complejo ligamentario externo, interno y los ligamentos tibio-peroneos. El más frecuentemente afectado es el lateral externo, compuesto por sus fascículos anterior o peroneo astragalino anterior, medio o peroneo calcáneo, posterior o peroneo astragalino posterior. El lateral interno es un poco más fuerte, se lesiona con menor frecuencia y está compuesto por el plano superficial o ligamento deltoide y un plano profundo. Y los ligamentos tibio-peroneos son anterior y posterior. Fijémonos en estos movimientos, ya que serán de gran importancia más adelante en la explicación o fenomenología de mis lesiones en el tobillo. Entonces tenemos el movimiento de inversión, eversión, y el último que es una mezcla entre la eversión y rotación de la parte alta del tobillo. Acá tenemos otra vista de otro plano de la dorsiflexión, flexión plantar, eversión e inversión. El esguince lateral de tobillo es el más común y su mecanismo de lesión es una inversión del pie y en flexión plantar. Para que se dé el esguince medial, que es un poco menos frecuente por ser un complejo ligamentario más fuerte, debe darse una eversión forzada del pie. El esguince sindesmótico, en cambio, requiere que haya dorsiflexión y o eversión del tobillo
Y este esguince afecta la estabilidad del tobillo con más importancia. Se ha clasificado por grados los esguinces del tobillo, por ejemplo, la clasificación de la Federación Internacional del Deporte, que los divide en 3 grados, siendo de forma ascendente el daño. Por ejemplo, en el grado 1 solamente se produjo un estiramiento excesivo o desgarros microscópicos. En el grado 2 ya hubo un desgarro, pero este es incompleto. En el grado 3 un desgarro completo del ligamento. El dolor y edema en el grado 1 es leve, en el grado 2 es moderado, aparece la equimosis y hay también sensibilidad y dolor. En el grado 3, el edema, la equimosis son intensas y la sensibilidad y el dolor también. En el grado 1 no hay inestabilidad articular. En el grado 2 es leve a moderada. Hay restricción y pérdida de función, pero el paciente puede caminar hasta 4 pasos. En el grado 3 no hay estabilidad y hay total pérdida de la función. En el grado 1 el paciente puede soportar el peso sobre ese tobillo. Grado 2 puede hacerlo, pero con mucho dolor. En el grado 3 no puede soportar el peso ni andar. Cuando tenemos un paciente con esguince de tobillo, debemos comenzar por la anamnesis. En esta vamos a preguntar mecanismo de lesión, si hay posibilidad de caminar y lesión del tobillo. El mecanismo de lesión me orientará, sin que yo comience la exploración, hacia una lesión del complejo ligamentario externo, interno, o de la parte alta del tobillo, de la sindesmosis. En el examen físico buscaremos todas estos signos y síntomas que me permitan clasificarlo en grado 1, grado 2 o grado 3. El edema, equimosis, la palpación de tibia y peroné. Para descartar fracturas, aplicaremos las reglas de Ottawa, que se utilizan para saber en cuáles pacientes yo solicitaré radiografías ante la sospecha de una fractura. También buscaremos dolor a la inversión pasiva suave y eversión del tobillo para desencadenar ciertos dolores. Por ejemplo, aquí tenemos la rotación externa provocada del pie, en la cual fijamos la parte externa, agarramos la pierna del paciente por la parte peronea, lentamente comenzamos a producir una rotación externa del pie, y donde está la flecha, si notamos dolor, quiere decir que está afectada la sindesmosis distal. Esta maniobra, también llamada como de cajón, es en la cual nosotros intentamos provocar un bostezo en la articulación, fijando la parte superior del tobillo y tomando desde el calcáneo, intentando forzar hacia adelante. Si nosotros sentimos un clic o un bostezo, tendremos una afectación de los ligamentos tibio-peroneos. Ya, estas son las reglas de Ottawa que mencionaba anteriormente. Si nosotros tenemos un paciente con esguince de tobillo, el cual cumple estos criterios, tendremos que solicitar radiografías de tobillo ante la alta sospecha de fracturas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que presenta dolor malleolar y alguna de las siguientes condiciones: dolor a la palpación de los últimos 6 centímetros distales del borde posterior o punta del malleolo lateral o medial, o que es un paciente que tiene incapacidad para mantener su peso, dar 4 pasos, en este paciente tendremos que solicitar una radiografía ante la alta sospecha de fractura. El diagnóstico puede ser clínico, con los signos y síntomas que ya hemos mencionado. Solicitaremos también un eco de partes blandas, ya que la radiografía, al ver hueso, no me mostrará cómo está afectado el aparato cápsulo ligamentario. Y aplicaremos las reglas de Ottawa para hacer un screening y saber qué pacientes van a necesitar radiografía y qué pacientes no. El manejo del esguince de tobillo se resume en la mnemotecnia RICE, que es Rest, Ice, Compression y Elevation. Entonces, el paciente tendrá que guardar reposo, utilizará muletas, tendremos que aplicar hielo 15 a 20 minutos, compresión, vendaje elástico los primeros 2 a 3 días, y dependiendo del grado y del tiempo de inmovilización que vamos a enviar, podemos después cambiar este vendaje por un vendaje rígido. Y elevación, ya que como sabemos, en todo paciente con afectación de extremidades tenemos que utilizar medidas antigravitorias para disminuir el edema.
Es muy importante, luego de que ceda el dolor y el edema, iniciar rehabilitación para no perder el rango de movimiento de la articulación. Entonces, si tenemos un grado 1, utilizaremos vendaje elástico por unos días. Si tenemos un grado 2, utilizaremos vendaje elástico más una férula por unas semanas. Grado 3, vendaje elástico y una órtesis estabilizadora o yeso por 10 días. Pero, ¿cómo sé si mi paciente necesita que yo lo derive a un cirujano ortopédico traumatólogo para su valoración? Lo haremos en caso de fractura, dislocación o subluxación, lesión por sindesmosis, ruptura del tendón, herida que penetre la articulación, diagnóstico incierto con mi anamnesis y mi exploración, inestabilidad crónica del tobillo que no responde a fisioterapia, ya que estos pacientes suelen tener a repetición esguinces, o compromiso neurovascular, lo cual constituiría una emergencia. Y aquí podemos ver la bibliografía. Eso es todo, muchas gracias.